dando la entrevista me decía el doctor, viera los ataques de pánico que he tenido que atender en mujeres embarazadas. Y para eso vamos a entrar en detalle, doctor Efrén Molina, para contarnos un poco los ataques de pánico, doctor, porque muchas veces nos da y no sabemos. ¿Cómo sé yo que es un ataque de pánico el que estoy padeciendo? Bueno, Douglas, un ataque a pánico es un problema relacionado con la ansiedad. Entonces, nosotros tenemos una sensación que definitivamente nos va a hacer pensar que tenemos que huir. Sí, así como que... Sí, tenemos que salir corriendo. Sí. Entonces hay un montón de síntomas que las pacientes pueden empezar a generar. Por ejemplo, las pupilas se dilatan, nos ponemos sudorosos, la boca se nos seca, las manos se nos ponen frías, la taquicardia. Entonces empieza a generar toda una bola de nieve que termina haciendo que la persona tenga diferentes reacciones importantes, salir corriendo, empieza a llorar desesperadamente. Entonces, como te digo, son un montón de sensaciones que son totalmente irracionales. Es un miedo irracional que nos genera problemas físicos. Doctor, usted lo mencionaba ahora y quiero que contemos esa anécdota porque está muy interesante. El paciente que usted atiende, después de que va a un banco, le dan un lapicero y sale corriendo. Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, nada más me llaman de que atiende a un paciente que está con una crisis de ansiedad, que lo tuvieron, estaba haciendo una fila en el banco, le dan un lapicero y el hombre se pone pálido, frío y empieza a correr y a correr y a correr. Lo atajan como a 150 metros y me lo llevan al consultorio. Este señor, muchos años antes, siendo un niño, estaba jugando con una tapa de un lapicero famoso. Sí, exactamente. Sí, muy famoso, de tapita azul. Y se le quedó pegado en la garganta. Entonces fue un trauma y cuando lo vio, el cerebro todo. Empieza a verse en esa necesidad de salir huyendo de ese estresor. Porque eso justamente le quiero preguntar, doctor, ¿qué dispara generalmente un ataque de pánico? ¿Es ese recuerdo que lo dejé en el cerebro ahí por el miedo que le tengo a traerlo al presente o realmente qué es lo que lo dispara? Sí, en realidad lo que nosotros tenemos que pensar es que la gente en algún momento se puso en riesgo de muerte, ¿verdad? El hombre o sintió por lo menos que estaba en riesgo de muerte. Y en ese momento la reacción natural nuestra es salir corriendo. Es salir corriendo. Es salir corriendo porque algo nos está atacando. Ahora, doctor, ¿cómo diferencio? ¿Cómo se hace la diferencia entre la fobia o el ataque de pánico o la fobia es lo que detona, digamos, ese ataque de pánico? Sí, ve, es normal tener miedo. Si yo voy en un avión... Empieza la turbulencia famosa. Empieza una turbulencia famosa, entonces es normal que tenga miedo. Pero ese miedo irracional que nos afecta de verdad, que nos puede hacer cosas que normalmente no haríamos, salir corriendo en un avión de un lado para otro, pidiendo un paracaídas. Hay gente que cae en el suelo, que inclusive... La sensación es tan real porque es un montón de hormonas, adrenalina y de todo, que piensan que están teniendo un infarto. El dolor es exactamente igual, es un dolor en el pecho opresivo, no me deja respirar. Sí, se descompensa uno. Pero es algo irracional, porque por ejemplo sabemos que no hay nada más seguro. Doctor, pero los síntomas son muy reales. Porque la sensación se hace de la parte mental, se convierte en algo físico. De verdad que la gente está con la frecuencia cardíaca elevada, ¿verdad? De verdad que la gente le ve las pupilas y aquellas pupilas están totalmente grandes. Sí. No entienden, no toman razones, ¿verdad? Doctor, ¿cómo supera uno un ataque de pánico? Bueno, eso es toda la temática de cómo tratamos, ¿verdad? Entonces, importante, tenemos que empezar a racionalizar ese miedo. Hay gente que le tiene miedo a las arañas, pero no estamos hablando de las arañas grandotas, hasta una pequeñita. Entonces, ¿qué me puede hacer esa araña? Una arañita pequeña. Empezar a racionalizar, empezar a saber que eso no me va a generar ese peligro al que mi cuerpo piensa que va a tener. Después, hay gente que necesita medicamentos porque es un trastorno. Pero, ¿medicamentos para toda la vida, doctor? ¿O es por un periodo determinado? Porque uno piensa, ¿cuánto le puede durar a una persona un ataque de pánico? Bueno, un ataque de pánico te puede durar desde ciertos minutos hasta horas.
Hasta ahora. Hasta ahora. Tenemos pacientes que inclusive tenemos que sedarlos, ponerlos en una unidad de cuidados intensivos psiquiátricos, ¿verdad? Porque no controlan de verdad esa situación. Entonces tenemos diferentes tipos de pacientes. Tenemos pacientes que solo van a necesitar un poco de tiempo para pensar que nada está pasando, empezar a respirar fuerte y despacio. Esa respiración fuerte, profunda, va a relajarme, va a ayudarme a quitarme esa idea que está en mi cerebro diciéndome corra porque algo te va a pasar, corre. Entonces empezamos a ver que no estamos en un peligro real, no estamos en un peligro inminente. Entonces empezamos a bajar nuestros niveles de adrenalina y el cuerpo empieza a estar en su estado normal. Doctor, finalmente, nada más y rápidamente, doctor, ¿el ataque de pánico se puede repetir o no? Sí, claro. Sí. O sea, el ataque de pánico puede ser un ataque, como bien lo decís, o podría ser un trastorno de la ansiedad. Ya las personas que empiezan a padecer 1, 2, 3 veces de esto, y que son las personas que necesitan tener un control con un médico, con un psiquiatra, con un psicólogo. Entonces, lo importante es que sí, lo podemos controlar. Hay medicamentos muy, muy buenos en el mercado, ¿verdad?, que nos van a ayudar a controlarlo, y la parte, obviamente, de la terapia, ¿verdad? La terapia les va a ayudar. Doctor, muchísimas gracias. Un placer. Vamos ahora, Verónica.